Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Hoy en la HJCK está conmigo el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Héctor Abad, bienvenido a la HJCK, qué placer tenerte con nosotros. Encantado de estar en la HJCK, una emisora que admiro tanto y que quiero tanto desde hace muchísimo tiempo. En el marco de esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, Héctor, estás presentando tu nuevo libro, Ahora y en la Hora, acerca de lo que sucedió en el 2023 en tu visita a Ucrania. Y me gustaría empezar por preguntarte, pues, ¿tuviste esa necesidad de escribir lo sucedido? ¿Por qué decidiste escribirlo? ¿Cómo fue ese proceso también para empezar a meditar y escribir sobre esto? En realidad es muy difícil saber sobre qué es un libro. Un libro suele ser sobre muchas cosas, sobre todo un libro un poco extenso, aunque así no sea larguísimo. De algún modo es un libro sobre el envejecimiento, es un libro sobre la muerte, que es solo una, pero que se manifiesta de muchas maneras, hay muchos tipos de muerte. Es también un libro de viajes y concretamente de este viaje a Ucrania, pero también es un libro sobre los compañeros de viaje, sobre Sergio Jaramillo, el excomisionado de paz, sobre la periodista de guerra Catalina Gómez, sobre el fixer, intérprete, chofer que nos acompañaba, Dima Kovalchuk, y sobre Victoria Melina, una colega escritora ucraniana que nos acompañó al Donbass y al Donetsk en el este de Ucrania. Entonces, y también es un libro sobre la escritura y sobre las palabras. Es difícil resumirlo, pero digamos que todos estos temas son los que se tratan en este Ahora y en la Hora. Y cuando hubo un punto en donde decidiste escribir al respecto, o cómo surgió también, ¿hubo una necesidad? Sí, yo no hice ese viaje para hacer un libro de viajes. Yo hice ese viaje porque mis editoras en Ucrania habían publicado El olvido que seremos y teníamos una presentación en una feria del libro como esta en la que estamos hoy en la Filbo. Entonces no es que yo tuviera esa pretensión, pero luego eso se impuso por la tragedia que ocurrió allí en el restaurante donde Victoria fue herida de muerte y otras 12 personas. Ante una tragedia de este tipo, digamos, la primera tentación es lo que Jorge Semprún llamaba la tentación del silencio, no hablar sobre eso, refugiarse en la intimidad, tratar de olvidar. Pero el segundo impulso, y al que yo accedí, fue el impulso de darle voz a quien ya no tenía voz y de tratar de explicarles a los lectores que pueda tener yo en Colombia, en América Latina, en España, en español, cuál es mi visión de esa invasión rusa a Ucrania y qué era lo que estábamos defendiendo también los que pertenecemos al movimiento Aguanta Ucrania, cuando fuimos a esa feria también a presentar el movimiento. Héctor, yo creo que a través de la literatura colombiana como que se ve esto de narrar la guerra, ¿no? Como de escribir sobre la guerra, de escribir sobre los hijos de la guerra. Pues, ¿tú crees que eso en tu escritura y en tu trabajo ha sido una necesidad o te has visto atravesado por ello? Pues no es un tema que yo hubiera escogido nunca, ni la guerra, ni la violencia, ni los asesinatos. Yo más bien soy pues un escritor de otro tipo. Yo sería un escritor mucho más, no sé cómo sería, pero distinto. Lo que me ha pasado es que sin yo quererlo, sin yo buscarlo, la vida y la muerte me han perseguido a lo largo de esta existencia que ya no es corta, y yo he tenido la predilección o digamos
capacidad de escribir solamente sobre lo que vivo, escribir más desde un punto de vista de la memoria que desde un punto de vista de la imaginación. Y todas estas cosas que vivo sin querer a veces han tenido que ver con el conflicto colombiano, o en este caso con una invasión y una guerra entre dos ejércitos muy poderosos, y con una guerra que ha producido en 3 años muchísimos más muertos que de los que produjo el conflicto colombiano. Es decir, 1 millón de muertos en 3 años entre soldados rusos y soldados ucranianos, y decenas de miles de víctimas civiles no combatientes, niños, mujeres, ancianos ucranianos. Bueno, y como yo estaba con una periodista, no, una investigadora y una escritora dedicada en realidad a investigar crímenes de guerra de Rusia, y como ella padeció un crimen de guerra más que ella ya no podía documentar, pues yo sentí la responsabilidad de contarlo, de encontrar las palabras para contarlo, así esto me haya costado muchísimo. Yo me gustaría que habláramos acerca de lo que me mencionabas anteriormente, que era escribir a aquellas personas que han sido víctimas, y que pues en este caso Victoria, que fue herida de guerra en esta tragedia allá en Ucrania, pues cómo es también escribir sobre las personas que ya no están, cómo es también darles un poco voz a los que ya no tienen, como lo decías. Eso también creo que hace parte como de la memoria y el recuerdo que queda, pues que nos queda a los vivos. ¿Cómo lo has hecho tú en tu experiencia, y cómo fue específicamente hablar de Victoria, que fue por supuesto una tragedia, y cómo fue también explorar su literatura pues cuando eran amigos y cuando sucedió la tragedia? Sí, a mí me han interesado mucho más la vida, la alegría, la fiesta, la dicha de estar vivos, el futuro. Y creo que sí me siento obligado a escribir sobre la tragedia de Victoria y sobre su muerte. Es también porque como una forma de protestar contra la injusticia que interrumpe la posibilidad de una vida creativa, la posibilidad de una vida libre, la posibilidad de una vida con su hijo, con su familia, con los amores que tenía o que iba a tener en el futuro. Ella, digamos que a ella se le interrumpe el futuro bruscamente, le interrumpen el tiempo y el futuro. Y cuando yo he escrito sobre estos temas, y en este concreto de Victoria, es como en el intento de que los lectores, a través de palabras que buscan ser expresivas y bien escogidas, sientan lo desgraciado que es esto, lo malvado que es esto, lo infame que es esta guerra, esta invasión imperial en pleno siglo XXI, lo espantosa que es la guerra en todas sus manifestaciones, y esta en especial después de que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se pensaba que no iba a haber más guerras de invasión, más guerras del país más poderoso contra países más pequeños y más débiles. Entonces, cuando yo escribo sobre esto, es para recordar que la vida que merece ser vivida es otra, que por lo que lucha Ucrania es por tener una libertad, una democracia, libertad de expresión, libertad de que haya radios donde se pueda hablar de lo que queramos, como la HJCK, donde se pueda defender puntos de vista distintos, donde no estemos obligados a practicar una religión, a practicar una moral, a hablar en una lengua, sino que podamos preservar las libertades que están entre los principios y los ideales de Occidente. Entonces, aunque lo más cómodo sería callarse y dedicarse a lo que yo más desearía, al olvido, antes de hacerlo sentí la obligación y la responsabilidad de escribir esto que he escrito.
Ahorita que me contestabas esa pregunta, Héctor, recordaba la conversación que tuvimos con la escritora Laura Restrepo, hablando de su nuevo libro también, y hablábamos también sobre narrar el horror, ¿no? Como narrar la guerra, hablar sobre el horror, que es fundamental, porque pues cuando el horror queda en silencio, pues también queda en el olvido, ¿no? Entonces, creo que esta novela también, pues es una narración de la tragedia y del horror y de la guerra. Me gustaría que habláramos sobre un tema que mencionaste al principio, y es este tema de la vejez, ¿no? De cómo las personas hemos estado pues atravesadas por un número de hechos y de hechos contundentes, y que ya hay un punto en la vida, pues yo sé que yo soy muy joven, digámoslo así, pero hay un punto en que la literatura también entra a ver mucho con la vejez, ¿no? Gente que ha escrito pues toda su vida, y pues como es también narrar la vejez a través de la literatura, o cómo lo has visto tú, cómo lo has experimentado. Bueno, digamos que en mi caso la vejez tiene que ver más bien con el hecho de sentir un cierto desdén por los peligros que puede acarrear hacer cierto tipo de viajes, tener cierto tipo de comportamientos. Cuando el futuro se acorta de forma natural, porque la vejez es eso también, que haya menos futuro, es posible que uno caiga en la tentación de correr riesgos inútiles, o riesgos que pueden precipitar la muerte sin considerar las consecuencias de dolor que esto puede producir en las personas que te quieren, en los más jóvenes que te quieren y que de algún modo viven también arropados y protegidos por el amor que uno les puede dar. Entonces, en este caso, el tema de la vejez tiene más bien que ver con el error que se puede cometer ante un momento de desengaño en la vida, y el error que es por la vejez pensar que se puede desdeñar la vida que nos queda. Para mí esta experiencia es todo lo contrario, es de algún modo a mí me salvó la vida mi vejez, y de algún modo haber sido capaz de escribir este libro me rescata de la vejez y me permite, por otras circunstancias personales que he vivido después de lo que pasó en Ucrania, volver a pensar mucho más en el futuro y en la alegría que en la muerte y en el pasado. Yo creo que eso que dices, Héctor, es fundamental, porque pues a veces estamos rodeados de mucho horror, ¿no? Como que todo el tiempo, ahorita en esta época de la inmediatez y como de esta era digital, estamos todo el tiempo escuchando de cosas terribles, lo que está pasando en el mundo, de las guerras, las masacres, lo que sucede acá en Colombia, pues estamos rodeados de todo eso, ¿no? Y siento que también, así como es importante narrar el horror, pues es importante narrar la vida, ¿no? Escribir sobre la vida. Y creo que eso también lo has hecho mucho en esta nueva novela tuya. Y me gustaría hablar de eso, cómo es también pues caminar por la cuerda floja entre la vida y la muerte, sabiendo que pues antes de tu viaje a Ucrania tuviste una cirugía pues a corazón abierto, cómo es también pues moverse en el hilo entre esos dos temas. Sí, yo no le diría novela a este libro, es más bien una crónica ensayística y testimonial, tiene muy poca ficción. Yo había intentado escribir también al respecto una novela, había incluso tratado de combinar la ficción con la no ficción, pero eso no funcionó y gracias a mis editoras eso cambió y el libro quedó simplemente en la no ficción. Y sí, y el hecho de la operación, el hecho de haber sentido la cercanía de la muerte varias veces, pues sí, es algo que afecta psicológicamente y puede predisponer un poco a un pensamiento más lúgubre y a un pensamiento de que todo va para mal.
Pero curiosamente la misma guerra de Ucrania, la misma visita a Ucrania, me recordó que incluso en situaciones así, muchísimo más graves allá que la de Colombia hoy en día, en Colombia no ocurren en 3 años 1 millón de muertes, en Colombia no ha sido desplazada la mitad de la población, en Colombia no han salido millones de mujeres con sus niños a otros países para poderse refugiar. Uno tiende a creer que el propio caso, el caso más cercano, es el más espantoso. Uh-huh. Y no, digamos que comparada con una guerra contra una gran potencia imperial, con un aparato de destrucción y de muerte potentísimo como es el de Rusia, comparado a los bombardeos de las ciudades y la destrucción de los hospitales, de las escuelas, de las estaciones, de los aeropuertos, digamos que el conflicto colombiano, el conflicto colombiano actual, que no deja de ser horrible, pues parece poca cosa, es poca cosa, pero bueno, yo no fui a buscar el conflicto más grave del momento para poder escribir sobre él. Yo fui arrastrado allá un poco por la literatura y un poco por mi falta de carácter hacia esa situación. Y esa situación me parece particularmente importante en este momento del mundo. Y me parece que en Ucrania, lo que Ucrania defiende son principios fundamentales de Occidente, principios fundamentales de libertad de expresión, de libertad de pensamiento, de libertad de movimiento, de libertad incluso de creatividad, cosas que en Rusia no ocurren. Entonces para mí, por eso pertenezco también al movimiento Aguanta Ucrania, es muy importante defender el derecho que tiene Ucrania a defenderse de una invasión injusta e infame que no fue provocada por Ucrania, como dice ahora Trump, y como decían antes algunos amigos míos de izquierda, que no es culpa de Zelensky, sino pocas cosas son blancas y negras, pero en este caso yo creo que hay una realidad en blanco y negro, y que la culpa realmente es de los agresores y no de los agredidos, que la culpa es del país que invade y de no el país que fue invadido, que Ucrania no atacó a Rusia y que Ucrania, al ser atacada, tiene derecho a defenderse. Todo esto que cuentas, Héctor, a mí pues como que me conmueve mucho, porque sí creo que pues lo que ha sucedido es terrible, y me gustaría que habláramos acerca, pues para que nuestros oyentes también conozcan y sepan, pues que nos cuentes acerca del movimiento de Aguanta Ucrania, cómo fue también pues hablar de ello en Ucrania, cómo es el movimiento, y nos cuentes un poquito acerca de eso, que creo que es importante. Bueno, ese movimiento fue algo que pensó, inventó y desarrolló Sergio Jaramillo, el excomisionado de paz, una persona a la que en Colombia le debemos muchísimo, porque él fue el artífice y el arquitecto con De la Calle y con el presidente Santos del proceso de paz más importante que ha tenido Colombia, el que se logró firmar con la guerrilla de las FARC y que disminuyó de verdad el nivel de violencia en Colombia de una manera sustancial, así los acuerdos no hayan sido adecuadamente seguidos ni por el gobierno Duque ni por el gobierno actual de Petro. Pero bueno, Sergio, una persona muy sensible, quiso fundar un movimiento para combatir la desinformación, la propaganda rusa, el hecho de que ciertos gobiernos de América Latina, de extrema derecha y de extrema izquierda, primero por ejemplo Bolsonaro, luego está apoyado por el régimen de Ortega, por el régimen de Maduro, por el régimen cubano, los mismos aliados de Ucrania, de Rusia, los mismos aliados de Rusia hablan de la calidad del gobierno ruso. Y este gobierno se ha dedicado a divulgar mentiras y propaganda, incluso pagándoles a personas y a periodistas para que escriban desde el punto de vista de Rusia. Y hay otros gobiernos como con una posición aparentemente neutral, pero la neutralidad en el caso de una agresión es como estar con el agresor, como pueden ser el de Lula, el de Petro,
y otros gobiernos, o el de López Obrador antes, que nunca se quisieron pronunciar claramente en contra de esta invasión rusa. Yo no soy fundador del movimiento, simplemente Sergio Jaramillo me pidió si quería adherir. Yo ya había escrito muchos artículos en contra de la invasión rusa, adherí con mucho gusto y traté de involucrar a muchos colegas, escritores, músicos, cineastas, actores, a que se unieran a esta campaña para defender a Ucrania y denunciar la invasión rusa. Y bueno, muchos colegas no estuvieron de acuerdo. Alguna colega llegó incluso a afirmar que este movimiento nuestro era un movimiento criminal. Pero a pesar de esto, creo que Sergio Jaramillo y sus amigos que han estado al frente de este movimiento han logrado crear en América Latina una conciencia de los horrores de esta invasión, y han logrado también llevarles a los ucranianos e incluso a los europeos como una voz de esperanza y de compañía y de solidaridad que para ellos es muy necesaria. Hay otro tema que me gustaría hablar contigo, Héctor, y que pues es un poco aparte del libro, pero creo que igual tiene que ver con la literatura y con lo que tú has hecho en tu trabajo, y es pues el tema de permanecer en Antioquia, en la creación de Angosta también, porque pues sí creo que como que es fundamental hablar de eso también, y me gustaría que me contaras pues por qué decidiste también permanecer en tu departamento, en crear una editorial como Angosta, y pues eso también cómo se junta en la literatura que has creado a lo largo de los años. Bueno, nosotros fundamos Angosta con mi mujer y con unos amigos precisamente al año siguiente de la firma del proceso, de la firma de la paz en Colombia, también como una forma de manifestar la esperanza hacia el futuro y una forma de apoyar nuevas voces en la literatura colombiana. La colección de Angosta más exitosa es una que se llama Ópera Prima, y es la que publica a escritores nuevos, a escritores en su primer libro de cuentos, de poesía, de novela o de trabajo periodístico extenso. Eso ha sido muy satisfactorio, ha sido muy bonito. Creo que la editorial ha descubierto nuevos talentos. Yo por experiencia propia sé lo difícil que es publicar los primeros libros cuando uno apenas está empezando. La decisión de permanecer en Medellín o en Antioquia no es una cuestión nacionalista, sino una cuestión de afectos. Es porque allá vive mi hija, allá viven mis hermanas, allá nací. Entonces, aunque viajo mucho, aunque paso también una parte de mi vida en España, uno es del sitio donde hizo el bachillerato y hay cierta comodidad en la forma de hablar, en los paisajes, en la comida, en los afectos, que hacen que vivir donde uno nació y morir, ojalá donde uno nació, sea como lo más natural. Bueno, Héctor, yo estoy muy contenta de que hayamos podido hablar contigo hoy de pues este libro que me parece pues fundamental leerlo, explorarlo, conocer tu perspectiva al respecto del conflicto, y pues que lo has hecho a lo largo de los años y que ha sido pues muy importante. Y pues ya a nuestros oyentes, el libro de Héctor Abad ya está en todas las librerías, lo pueden conseguir. Vengan a la Feria del Libro, cómprenlo acá, que pues para eso es, para que vengan y conozcan pues nuevos libros, lanzamientos, editoriales independientes, bueno, todo esto. Entonces, Héctor Abad, me siento muy agradecida que estemos aquí hoy. Muchísimas gracias por hacer parte de la HJCK. No, encantado. Sí, no tiene que ser que compren el libro mío, ni mucho menos. Hay muchísimos libros buenos de autores colombianos, de autores españoles, latinoamericanos o de cualquier parte del mundo, pero los que leen tienen muchas ventajas y bueno, ánimo, sea el libro que sea, yo creo que casi cualquier lectura les va a servir mucho, o sea que sigan leyendo.
Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.